tema de esta noche se titula Babilonia, la ciudad sin ley. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted me quiere acompañar, puede hacerlo. Si no, puede inclinar su cabeza ahí en donde se encuentra sentado. Padre Santo, Padre Gloria, Padre amado, gracias nuevamente por otro día de vida. Gracias por tus bendiciones, tu cuidado, tu protección. Gracias, Padre, porque verdaderamente es un gozo estar en la casa, en tu casa. Es interesante, Padre, porque pudiéramos estar haciendo cualquier otra cosa en cualquier otro lugar. No tenemos ninguna obligación para estar aquí y sin embargo aquí estamos. Y eso lo decimos, gloria a Dios, porque esa es la obra del Espíritu Santo, que nos trae aquí a un día en tu casa. Es mejor, Padre, que 1000 fuera de ellas. Así que gracias, Padre, por esta bendición, que podamos deleitarnos en el estudio de esta noche, que es un tema muy, muy importante, muy controversial también, pero muy bíblico. Que podamos no solamente entenderlo, sino que también podamos vivir de acuerdo a él. Gracias por la bendición y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14 vamos a empezar nuestro estudio, porque en Apocalipsis capítulo 14 hemos mencionado ya varias veces, aparece el último llamado, la última amonestación de Dios a la tierra antes de acabar con ella. Familia, Dios le va a poner fin a este mundo de pecado, de maldad, de violencia, de guerras, de suicidios, de enfermedades, de cáncer, de depresión. Dios le va a poner fin a este mundo. Yo creo que solamente la hermana que está aquí al frente está contento por esas buenas nuevas. Lo voy a repetir nuevamente. Dios le va a poner fin a este mundo de pecado, de violencia, de guerra, de maldad, de suicidios, de cáncer, de depresión, de violaciones. Todo eso, Dios le va a poner fin a este mundo. Gloria a Dios. Amén. Pero antes de hacerlo, antes de Dios acabar con este mundo, Dios envía su último mensaje, su última amonestación, el último llamado a la humanidad antes de concluir con este mundo. Y eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo número 6. Y dice así, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno. Vamos a ver, a mí me gusta hacer muchas preguntas, a ver si recuerdan, ¿qué es el evangelio eterno? Bien, el evangelio eterno es el plan de salvación. Vamos a hacer que yo no se los dije, vamos a hacer, darle borrón y cuenta nueva. Familia, a ver, ¿qué es el evangelio eterno? Muy bien, se recordaron. Pregunta, ¿y qué es el plan de salvación? ¿No recuerdan? Se lo voy a decir también. El plan de salvación es que usted y yo podamos morar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta, ¿cuál es el plan de salvación? Que podamos morar en la presencia de Dios. Muy bien, se recordaron. Le hago una pregunta, ¿por qué no podemos morar en la presencia de Dios ahora mismo? Por culpa del pecado, ¿verdad? No podemos morar en la presencia santa y sublime de Dios por culpa del pecado. Entonces, ¿cuál es el plan de salvación? El plan de salvación es separar al ser humano del pecado para que podamos morar en su presencia nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Le hago una pregunta, ¿en dónde está explicado el plan de salvación? Muy bien, ahí sí que recordaron. En el santuario. En el santuario está explicado los pasos que Cristo dio primero y luego los pasos que usted y yo tenemos que dar para poder regresar a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el mapa, es el GPS, son las direcciones que nos ayudan a saber qué es lo que tenemos que hacer para poder morar en la presencia de Dios. Ahora, ¿en cuántas partes está dividido el santuario? En 3 partes, ¿verdad que sí? Igualmente el plan de salvación está dividido en 3 partes. La primera parte es el perdón de los pecados. Nadie dijo amén. ¿Cuál es la primera parte? La primera parte del plan de salvación es que el perdón de nuestros pecados. No porque nosotros somos bonitos o lindos, nos portamos bien. Recibimos el perdón de los pecados única y exclusivamente porque ¿qué?
Porque Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Así que ese es el primer paso, pero ese no es el plan de salvación completo. Ese es solamente el inicio, porque después de Dios querer, Dios no solamente quiere perdonar nuestros pecados, sino la segunda parte del santuario o el lugar santo nos lleva a entender que Dios quiere también limpiarnos del pecado y de la maldad, darnos la victoria sobre el pecado. ¿Cuántos dicen amén? No lo entienden, no lo entendemos. Se lo voy a poner de esta manera. Vamos a suponer que yo soy un adicto a la heroína. Y yo soy un adicto a la heroína y ya yo estoy cansado de todo lo que el vicio me ha hecho, cómo ha destruido mi familia, cómo ha destruido mi vida, cómo lo he perdido todo, porque eso es lo que sucede con las personas que se vuelven adictas, ¿verdad? La adicción los controla. Ahora, si yo vengo y le digo a Jesucristo, Señor Jesús, perdóname por ser un adicto, perdóname, Señor, por todo lo que ha pasado, ayúdame, Señor, me arrepiento de esta vida que llevo y quiero comenzar a vivir una nueva vida contigo. Pregunta, ¿Jesucristo me acepta? Claro que sí, me acepta, pero sigo siendo adicto. Entonces, no es solamente recibir el perdón de los pecados, sino que Dios quiere darnos la victoria sobre el pecado en nuestra vida, para que no seamos más esclavos de los vicios, del mal genio, del odio, de la envidia, del carácter explosivo que nadie soporta. ¿Me están entendiendo? Dios nos quiere limpiar y purificar del pecado para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios no solamente quiere perdonar nuestros pecados, Dios no solamente quiere darnos la victoria sobre el pecado, sino que en la última parte, la última fase del plan de salvación enseña que Dios va a eliminar o erradicar el pecado y la maldad de este mundo y el universo para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ese es el plan de salvación. Eso es lo que ya iniciamos estudiando en el versículo 7. Y dice que el evangelio eterno será predicado a todos los moradores de New Jersey. No, será predicado a todos los moradores de Estados Unidos. Será predicado a todos los moradores de Norteamérica. Será predicado a todos los moradores del lado occidental del hemisferio del mundo. No, será predicado a ¿quiénes? A todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, pueblo y, en otras palabras, este mensaje final, esta amonestación final que usted y yo estamos estudiando aquí, este mensaje que será llevado a toda persona sobre la tierra. Todo ser humano, antes de Dios concluir con este mundo, va a escuchar el evangelio eterno. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue diciendo, versículo número 7, dice así, diciendo a gran voz, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Familia, ese versículo 7 habla de 4 principios. Teme a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Estos 4 principios que vamos a empezar a estudiar hoy son 4 principios que Dios está llamando, que Dios está pidiendo que se predique en el tiempo final, porque lamentablemente al pueblo de Dios se le ha olvidado. Y como al pueblo de Dios se le ha olvidado, Dios entonces envía este mensaje. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios recuerde lo que Dios enseñó y camine de acuerdo a esas verdades. ¿Cuántos dicen amén? 4 principios. Hoy vamos a estudiar, teme a Dios. Mañana la hora de su juicio ha llegado. El viernes, darle gloria. Y el domingo, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Le estoy dando una introducción a lo que vamos a estar estudiando. Pero luego dice el versículo número 8. Otro ángel le siguió diciendo que ha caído ¿quién? Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué ha caído? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Noten, familia, que la profecía dice, el segundo ángel, que Babilonia va a caer. Y la razón que Babilonia va a caer, vamos a ver durante este estudio, es que Babilonia no quiere escuchar el primer ángel. Babilonia no quiere escuchar el evangelio eterno. Babilonia quiere seguir dándole su vino. ¿A quién? A todas las naciones. La profecía dice que todo el mundo, todas las naciones, todos los reinos de la tierra están bebiendo del vino de Babilonia. Y como Babilonia no quiere escuchar el evangelio eterno, Babilonia no quiere escuchar los 4 principios, Babilonia quiere seguir dando su propio vino, la profecía dice que Babilonia va a caer. ¿Y qué le va a pasar a aquellas personas que escuchen el evangelio eterno y se dan cuenta que están bebiendo del vino de Babilonia?
Pero la mayoría van a querer seguir bebiendo el vino de Babilonia, dice la profecía. La mayoría no quieren escuchar el evangelio eterno. La mayoría quieren quedarse bebiendo del vino de Babilonia. ¿Qué le va a pasar a esa gente que cuando escuchen esto decidan mantenerse ahí? Versículo número 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora ¿a quién? A la bestia y a su imagen, y recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano, él o ella también beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Familia, el más aterrador de las advertencias, el último llamado, la última amonestación de Dios a la tierra dice que si las personas deciden seguir bebiendo del vino de Babilonia, Dios va a derramar su ira sin filtro y sin misericordia. Ayer hablamos sobre la ira de Dios. ¿Recuerdan cómo se va a manifestar la ira de Dios? ¿Por medio de qué? Le voy a decir, por medio de las 7 plagas postreras. A ver, le voy a hacer la pregunta como si no se la hice. ¿Cómo se va a manifestar la ira de Dios según la Biblia? ¿Por medio de qué? Muy bien, tienen muy buena memoria, familia. Por medio de las 7 plagas postreras. La ira de Dios será derramada sin filtro y sin misericordia a aquellos que tengan ¿qué? Que tengan la marca de la bestia, que adoran a la bestia, adoran a la imagen. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y todos ellos pertenecen a Babilonia. Así que eso es lo que vamos a estar estudiando. Pregunta, ¿es importante o no es importante lo que vamos a estudiar? Sumamente importante, familia. Tan importante es que esta es la diferencia entre la vida eterna o la muerte eterna cuando Dios nos está hablando, porque Dios no nos va a advertir sobre Babilonia, sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia y sobre la marca de la bestia para después dejarnos andar como chivos sin ley buscando qué es eso. Dios en su misma palabra nos advierte y Dios nos va a explicar qué son todas esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. Y por lo tanto, si Él nos advierte, es porque no quiere que caigamos en este engaño y por ende Él mismo nos va a revelar todo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué es esto de Babilonia? ¿Cómo entender el asunto de Babilonia? Pues miren qué sencillo. En Apocalipsis aparecen 2 mujeres. ¿Cuántas mujeres? 2. Y en la Biblia, en la profecía, ya hemos estudiado que una mujer que representa el pueblo de Dios o la iglesia, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué significa que hay 2 mujeres en Apocalipsis? Significa que hay 2 ¿qué? Que hay 2 iglesias o 2 llamados pueblos de Dios. En Apocalipsis 12 vamos a estudiar más adelante. Está el pueblo de Dios que está cubierta por la gloria de Dios. Y está lo que representa que está cubierta por la justicia de Cristo. Es el pueblo de Dios fiel, que quiere serle fiel al Señor. Pero Apocalipsis 17 nos habla de otra mujer. Y esta mujer, familia, vamos a ver cómo se le llama. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 17. Vayan conmigo a Apocalipsis 17. Yo quiero que usted lo lea conmigo. ¿Cómo se le llama a la otra mujer que aparece en Apocalipsis? Y esta mujer, interesantemente, familia, está sentada sobre la bestia. Dice Apocalipsis 17. ¿Cuántos están ahí ya? Dice en el versículo número 3: y me llevó el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa misma bestia aparece en Apocalipsis 13, si recuerdan. Eso lo vamos a estudiar con más detalle. Y noten lo que dice el versículo número 5: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. ¿Cómo se le llama a la otra mujer en Apocalipsis 17? Se le llama Babilonia, la ramera. En otras palabras, tenemos 2 mujeres en Apocalipsis. Una quiere serle fiel a Dios, una está cubierta por la gloria de Dios, pero la otra se le llama ramera. ¿Por qué? Porque en vez de serle fiel a su esposo, que se supone que sea Cristo, esta iglesia o esta mujer se le llama ramera porque anda cometiendo adulterio o fornicando o prostituyéndose con los reyes de la tierra. ¿Y qué significa todo eso?
no se preocupe que vamos a llegar a todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estudiar el capítulo 17 también más adelante la semana que viene. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Ahora, ¿cómo será que vamos a encontrar? Porque dice que la ciudad de Babilonia. Ahora una pregunta, hoy en día, ¿hay alguna nación llamada Babilonia? ¿Hay alguna nación hoy en día literalmente llamada Babilonia? No. Hay una ciudad en Long Island, ¿verdad?, que se llama Babylon. ¿Alguna vez ha ido al tren, a la estación de tren? ¿Verdad? Y dice Babylon, bien grande. Yo digo, yo nunca voy a ir para allá. Pero a eso no se está refiriendo la Biblia. Porque Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, él está utilizando lugares, eventos, personajes que ocurrieron literalmente en las escrituras hebreas, o lo que le llaman el Viejo Testamento, y él los utiliza de manera simbólica. En otras palabras, no hay ninguna ciudad hoy en día llamada Babilonia que usted pueda decir, la Biblia me advierte sobre Babilonia, déjame ver dónde está para no ir para allá. Sino que esto está hablando en un lenguaje figurado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, para entender lo que está pasando en el libro de Apocalipsis, ¿a dónde tenemos que ir? Al resto de la Biblia. Génesis es uno de los libros, pero recuerden que Apocalipsis es un resumen del resto de los libros de la Biblia. Para entender la simbología en Apocalipsis, usted tiene que estudiar y ver el resto de la Biblia. Ahora le hago una pregunta. Anteriormente, en las escrituras hebreas o en el Viejo Testamento, ¿hay una nación llamada Babilonia? ¿Sí o no? ¿Hay una nación llamada Babilonia que atacó al pueblo de Dios? Sí, claro que sí. Tenemos en el libro de Daniel, nos habla que en Daniel capítulo 3, el rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, él se llevó preso, se llevó cautivo al pueblo de Dios, como habíamos hablado unas noches anteriores, y en la cautividad él vino un día y se le subieron los humos como rey, como el rey más poderoso de la tierra, y él levantó una imagen o un ídolo. Y cuando levantó esa imagen, un ídolo, él declaró una ley que decía que todo el mundo, escuche bien, Daniel capítulo 3, usted lo puede leer esta noche o mañana cuando vaya, dijo que todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas doblen rodilla y adoren a la imagen que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, levantó. Ahora, entre todos los pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas que estaban ahí en Babilonia en ese momento, habían aproximadamente 60,000 hebreos que habrían sido tomados cautivos de Jerusalén. Y entre esos 60,000 hebreos habían 3 muchachitos. ¿Cuántos? 3 muchachitos. Ninguno de los 3 tenía más de 20 años. 3 jovencitos que no doblaron rodilla, que no se postraron, y adoraron la imagen de Babilonia. Le hago una pregunta. ¿Por qué razón usted cree que estos 3 jóvenes no doblaron rodilla y no adoraron la imagen? ¿Por qué razón? Porque doblar rodillas y postrarse delante de esa imagen, ese ídolo, implicaba violar ¿qué cosa? La santa ley de Dios. Específicamente, ¿cuál mandamiento? El segundo mandamiento dice que no te postrarás ni te inclinarás ante ídolos ni imágenes. Escúchame bien, estos 3 jóvenes prefirieron morir que desobedecer la santa ley de Dios. ¿Cómo es? Estos 3 jóvenes prefirieron morir que desobedecer la palabra de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Familia, Lucifer fue echado del cielo por haber transgredido, por haberse rebelado en contra de los principios y de la ley de Dios. Adán y Eva fueron echados del cielo, del jardín del Edén, de la presencia de Dios, de ese lugar santísimo. ¿Por qué? Porque violaron, porque desobedecieron un mandato de Dios. Pero usted está aquí sentado en esta noche, o quizás nos están viendo, saludo a los que nos están viendo también por medio de la Facebook y también por la emisora de los 3 Ángeles allá en México y en Guatemala. Quizás usted está sentado ahí o nos está escuchando y está diciendo, ay, 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 ahí va este muchacho otra vez a hablar sobre la santa ley de Dios. ¿Por qué estás hablando de la ley de Dios, señor Muñoz? Si la ley de Dios ha sido abolida, la ley de Dios ya fue anulada, la ley de Dios fue clavada en la cruz. Nosotros no somos cristianos del viejo pacto, sino que nosotros somos cristianos del nuevo pacto y ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la
gracia. Eso es lo que mucha gente cuando empiezo a tocar este tema me empiezan a decir. Y le voy a ser sincero, familia. Como le expliqué ayer, yo no nací en un hogar cristiano. Por lo tanto, cuando yo vengo al cristianismo como adulto y yo empiezo a estudiar, como me pasó con el tema de Noche del Rapto, yo me doy cuenta de que dentro del cristianismo hay dos grupos en cuanto a esta temática. Hay un grupo que dice que la ley de Dios ha sido abolida, que ha sido anulada, que eso ya pasó, que eso es parte del viejo pacto y que no tenemos ninguna responsabilidad con la santa ley de Dios. Por otro lado, me encuentro con otro grupo de cristianos que dicen que los 10 mandamientos, la santa ley de Dios es divina, es eterna y son los principios morales del reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que hay una contradicción. Hay una clara contradicción, un grupo de cristianos diciendo, olvídate de la ley de Dios, ya eso pasó, eso no nos conviene a nosotros. Y otro grupo diciendo, estas leyes son eternas. Nuevamente me encuentro con esta contradicción y obviamente yo no voy a seguir ni a uno ni el otro, sino a dónde voy a ir. A la palabra de Dios. Porque yo sé que aunque el ser humano se contradice, la Biblia no se contradice, amén. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos están conmigo? Ahora le voy a compartir algunos versículos que estos cristianos sinceros, no me malentienda, que me utilizan para decir que la ley de Dios ha sido abolida, que ha sido puesta a un lado. Miren aquí, Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque la ley nada perfeccionó, y de la introducción a una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Aquí está Carlos, claramente dice aquí que el mandamiento ha sido abrogado. Dice que la ley nada perfecciona y que hay una introducción de una mejor esperanza, la cual el argumento es, la mejor esperanza es Cristo Jesús. ¿Están conmigo o no están conmigo? Les voy a dar otro versículo, Gálatas capítulo 3 del 10 al 13 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo ¿qué? Levánteme la mano, ¿cuántos quieren estar bajo maldición? Nadie. Carlos, si tú estás siguiendo las obras de la ley, tú te estás poniendo bajo maldición, Carlos. Estás bajo la ley. Yo no estoy bajo la ley, yo estoy libre en la gracia, dicen. Siguen diciendo. Y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe. Familia, esos son dos versículos nada más. Te puedo sacar quizás unos 5 o 6 versículos más que utilizan o argumentan que la ley de Dios, los 10 mandamientos, ha quedado abolido, ha quedado abrogado y ya no están en pie. Ahora, ¿cuál es el problema? Le voy a dar la solución al problema. 2 principios que hablamos ayer. El primer principio es, Dios no se contradice. Amén. Dios no se contradice. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El otro problema que tenemos, que vamos a utilizar este principio para estudiar la profecía y la Biblia, es que un versículo sin contexto es un pretexto. Muy bien, un versículo sin contexto es un... ¿Qué significa que es un pretexto? Fácil. Hay personas que agarran versículos de la Biblia o secciones de versículos y los sacan fuera de su contexto cultural, fuera de su contexto histórico o fuera del contexto de lo que dice el resto de la Biblia. Y de ese versículo sacan y se inventan sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios porque están fuera de contexto. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Yo una vez me encontré con una amiga mía y me dice ella, ay, Carlos, mi hijo me acaba de decir que la Biblia dice que él se puede tatuar el cuerpo. Ahora, no tengo nada en contra de la gente que se tatúa porque yo tengo tatuajes cuando yo estaba en el mundo. Pero yo sé que cuando yo le entrego mi vida al Señor, que mi cuerpo ya no es mío, sino es templo del Espíritu Santo. Y ya yo no hago lo que yo quiera con mi cuerpo porque le pertenece a Dios. Amén. Pero me dio curiosidad y yo le dije a ella, ¿cuál fue el versículo que tu hijo te dijo que le da autoridad para él poder tatuarse el cuerpo? Y me sacó el versículo de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tremendo sinvergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué él hizo con ese versículo? Lo sacó fuera de contexto. ¿Eso es lo que significa que todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece? Si fuera así, uno justifica cualquier barbaridad. Yo puedo venir a asesinarlos a todos ustedes y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me están entendiendo? Eso es un versículo fuera de contexto. Eso no es lo que la palabra de Dios está diciendo. ¿Están conmigo o no están conmigo?
Ahora, al estudiar y entender esta temática sobre el asunto de la ley, vamos a ver, familia, que esto es el error que muchos cristianos sinceros están cometiendo. Ahora, para empezar nuestro estudio, le voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Son los 10 mandamientos las únicas leyes que Dios le dio a su pueblo? Pregunta, ¿son los 10 mandamientos las únicas leyes que Dios le dio a su pueblo? No. Familia, Dios le dio al pueblo muchísimas leyes. Le dio leyes de restitución, le dio leyes civiles, le dio leyes de agricultura, le dio leyes de esclavitud, le dio leyes de siervo, le dio tantas y tantas y tantas leyes que en cuanto a la vida que llevaban ellos y cómo para regular la vida. Pero entre esas leyes que Dios dio, hay 2 leyes que sobresalen. ¿Cuál es? Una es la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Y la otra ley que predomina temáticamente en la Biblia se conoce como la ley de Moisés o la ley ceremonial. ¿Cómo se llama? ¿La ley de quién? La ley de Moisés o la ley ceremonial. Esta familia son las 2 leyes que temáticamente predominan en la Biblia. Y les voy a mostrar en esta noche que en la confusión entre la ley de Dios y la ley de Moisés es lo que ha creado que dentro del cristianismo hay esta diferencia en cuanto a las leyes, porque las confunden y al confundirlas creen que la Biblia cuando dice que la ley está abolida, creen que está hablando de la ley de Dios y les voy a mostrar que no. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que vamos a empezar nuestro estudio. Primera categoría, bien sencillo. La ley de Dios es llamada la ley de Dios o la ley del Señor. La ley de Moisés es llamada la ley de Moisés. Noten aquí que es sencillo. Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de ¿quién? En la ley del Señor está su delicia y en su ley medita día y noche. Noten que el salmista dice que la ley de Dios es una ¿qué? Es una delicia, él está meditando en la ley durante todo el día. Es algo lindo, sabroso la ley de Dios. Noten cómo Pablo confirma lo mismo. Romanos capítulo 7, versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en ¿qué? En la ley de Dios. Pablo dice lo mismo que el salmista. La ley de Dios es un deleite, es algo rico, es algo lindo. Y le voy a mostrar ya mismo por qué. Ahora vamos a ver la ley de Moisés. Noten, la ley de Dios o la ley del Señor es algo lindo. Ahora la ley de Moisés. Segunda de Crónicas capítulo 23 versículo 18 dice: luego ordenó Joiada. Joiada es el sumo sacerdote en este periodo. Los oficios en la casa del Señor. Pregunta, ¿qué es la casa del Señor? ¿Qué es la casa del Señor? El santuario. Vamos a ver otra vez. ¿Qué es la casa del Señor? Muy bien, recordaron. Bajo la mano de los sacerdotes y levitas para ofrecer al Señor holocaustos, como está escrito ¿en dónde? En la ley de Moisés. Le hago una pregunta. Aquí dice que habla del sacerdocio, habla del santuario y habla de los holocaustos en la ley de Moisés. Le hago una pregunta. En los 10 mandamientos, ¿habla del sacerdocio, de los holocaustos o del santuario en los 10 mandamientos? No, ¿verdad que no? Noten el contexto. La ley de Moisés sí habla del santuario, de los sacrificios y de los levitas y el sacerdocio. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, la función de la ley de Moisés es regular, explicar o detallar todo lo que tenía que ver con el santuario terrenal. Los servicios, las ofrendas, el sacerdocio, las fiestas. El propósito de la ley de Moisés es regular, explicar y detallar todo lo que tenía que ver con el santuario terrenal. ¿Cuántos están conmigo? Amén. La ley de Dios no tiene nada que ver con eso. ¿Están conmigo? Les voy a dar otro ejemplo. Hechos capítulo 15, versículo 1 al 5, dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciendo: si no se circuncidan conforme a la costumbre de Moisés, no podrán ser ¿qué? No podrán ser salvos. ¿Qué es la costumbre de Moisés? Noten,
Pero algunas de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen ¿qué cosa? La ley de Moisés. Le hago una pregunta. Aquí cuando habla de la circuncisión dentro de la ley de Moisés, pregunta, ¿en los 10 mandamientos habla de circuncisión? No. Los 10 mandamientos no tienen nada que ver con la circuncisión. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos es una ley moral. La ley de Moisés es una ley que ceremonial, y la circuncisión era parte del aspecto de la vida ceremonial que tenía que ver el pueblo con el santuario terrenal. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Están conmigo? Vamos a ver la próxima categoría. La ley de Moisés fue escrito por Moisés en un libro. La ley de Dios fue escrito por el dedo de Dios sobre ¿qué? 2 tablas de piedra. Vamos a ver Éxodo 32, 15 y 16. Y se volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Y las tablas eran obras de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada ¿sobre qué? Sobre las tablas. Noten, familia, que ¿dónde escribió Dios los 10 mandamientos? ¿Sobre qué? Tablas de piedra. ¿Y con qué lo escribió? Con su propio dedo. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Será que Dios nos está tratando de decir algo? Todo lo que tenemos en la Biblia, todo lo que está en la Biblia fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Amén. Pero hay algo que Dios no le dejó la inspiración de un ser humano, que Dios mismo lo escribió con su propio dedo, que fueron ¿qué? Los 10 mandamientos. Tan importantes son que Él no dejó que nadie, sino que Él mismo lo escribió sobre ¿qué? Tablas de barro, tablas de piedra. Le hago una pregunta, ¿será que Dios nos está tratando de decir algo cuando escribe sobre tablas de piedra? Cuando yo era muchachito en Puerto Rico, donde nos estamos criando, estaban haciendo una extensión del barrio donde vivíamos. Y cuando hicieron la extensión, tiraron cemento fresco. ¿Y qué hacen los muchachitos y los adultos cuando ven cemento fresco? ¿Qué hacen? Escriben su nombre, ¿verdad? Escriben el corazón, ¿verdad? Cualquier chuchería. Usted puede ir a donde yo me crié en Puerto Rico, y usted puede encontrar en ese lugar, ¿qué va a encontrar en esa acera? Nuestros nombres grabados en piedra. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? 1, son tan importantes que yo soy el que lo voy a escribir, y 2, los escribí sobre tablas de piedra. ¿Qué significa que están escritas sobre tablas de piedra? Salmo 119, 44. Guardaré tu ley siempre y para siempre y eternamente. ¿Cuántos dicen amén? La santa ley de Dios está escrita sobre tablas de piedra. Lo que Dios nos está indicando es que nadie los puede borrar. Son eternos los principios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a ver la ley de Moisés. Deuteronomio 31, versículo 24 al 27 dice: y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley, ¿en dónde? Paremos ahí un momento. ¿Quién escribió esta ley? Moisés. ¿En dónde la escribió? En un libro. ¿Están conmigo o no están conmigo? No me malentiendan. Ambas leyes vienen de Dios, pero la forma en que Dios las da, las presenta, las introduce y las lleva a cabo en su forma humana, es que una fue escrita por su propio dedo en tablas de piedra. La ley de Moisés la escribió Moisés en un libro. Sigue diciendo: hasta concluir se mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo, presten atención, tomad este libro de la ley, que es la ley de Moisés o la ley ceremonial, y ponedlo ¿dónde? Al lado del arca del pacto. Le hago una pregunta: ¿en dónde iban los 10 mandamientos, familia? Adentro del arca del pacto, pero el libro de la ley de Moisés iba ¿dónde? Al lado. El arca del pacto tenía como unos bolsillos, ¿verdad? Como una mochila que tiene bolsillos afuera. Y ese libro de la ley iba al lado del arca. Los 10 mandamientos iban dentro del arca. Yo me acuerdo cuando cuando yo era jovencito, ya había teníamos unos cachorritos. Y yo quería dormir con los cachorritos. Y mi papá me dijo: los perros no son gente, los perros duermen afuera. ¿Qué está diciendo él? Lo que está dentro es más importante. Quizá usted no esté de acuerdo, pero esa era la opinión de mi papá. ¿Están conmigo o no están conmigo?
Eso es lo que estaba diciendo. Vamos a seguir. Otro versículo, segunda de Crónicas, capítulo 35, 11 y 12 dice: y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre tomada de mano de los levitas, y los levitas degollaban la víctima. Tomaron luego del holocausto, presta atención, según está escrito en ¿dónde? En el libro de Moisés. ¿Qué está escrito en el libro de la ley de Moisés? La Pascua, los sacerdotes, la sangre, los levitas, degollar víctimas y holocaustos. Le hago una pregunta: ¿alguna de esas cosas están escritas en los 10 mandamientos? Nada. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos es una ley moral. Pero la ley de Moisés, que fue escrita en un libro, es una ley ceremonial que tenían que ver con todo lo que regulaba los servicios en el santuario. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora, hay muchas más categorías. Por asunto de tiempo, a mí no me da tiempo estudiarlas todas con ustedes. Yo sí le voy a enviar el estudio que yo hice sobre este tema, porque yo quería saber, entender por qué había esta contradicción en el cristianismo. Pero lo que voy a compartir con ustedes ahora, si usted me da su correo electrónico, si no me lo ha dado todavía, me lo puede dar a mí o a mi esposa que está en la mesa de registración, y yo con mucho gusto le envío toda la información, todos los estudios y todo lo que usted necesita para entender este tema. Amén. Si usted me dio su correo electrónico y aún no ha recibido nada, es porque por alguna razón fue rechazado por una letra o un número. Por eso usted me lo tiene que dar a mí o a mi esposa solamente. Ahora, esta última categoría que vamos a tocar en esta noche es la más importante de todas. Hay muchísimas categorías, pero esta es la más importante concerniente a este tema. La ley de Dios define, identifica y o señala, ¿qué cosa? El pecado. La ley de Moisés fue añadida ¿a qué? A causa o a resultado del pecado. ¿Para qué? Para su expiación o su limpieza. En otras palabras, la ley de Dios diagnostica el problema, y la ley de Moisés, ¿qué hacía? Resolvía el problema. ¿Están conmigo o no están conmigo? Uno apunta cuál es el problema, que es el pecado, y la ley de Moisés servía ¿para qué? Para limpiar el problema del pecado que fue identificado por medio de ¿qué? De la ley de Dios. Vamos a ver, 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. El pecado es transgresión ¿de qué? De la ley. Romanos capítulo 3 versículo 20. Por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Ahora, una persona muy astuta un día me dijo: ¿y de qué ley está hablando ahí? Porque dice que dice aquí claramente que el pecado es transgresión de la ley, y que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y me dijeron: ¿y de qué ley está hablando? Nuevamente, Dios no es Dios de confusión, amén. ¿Estará hablando de los 10 mandamientos o está hablando de la ley ceremonial? Sencillo, familia, la Biblia se explica sola. Dice Romanos capítulo 7, versículo 7, Pablo confirma y clarifica: yo no hubiera conocido el pecado a no ser porque no conociera la codicia, si la ley no dijere ¿qué cosa? No codiciarás. Pablo claramente en Romanos 7 dice que el pecado viene a conocerse por medio de la ley, y él especifica de qué ley está hablando. ¿De qué ley está hablando? De los 10 mandamientos. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice no codiciarás. ¿En dónde se encuentra no codiciarás? El 10º mandamiento. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cuál es el asunto aquí, familia? Que yo hasta el sol de hoy no he encontrado un solo cristiano que no me diga que el problema en este mundo es el pecado. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? El pecado es lo que nos tiene aquí. Aquí el problema no son los problemas familiares. Aquí el problema no son los problemas de salud. Aquí el problema no son los problemas ni familiares, ni de salud, ni de finanzas. No, el problema en este mundo es el pecado. Y todo lo demás es resultado del problema del pecado. Ahora, cuando yo le digo eso, cuando hablo con los cristianos, yo le digo: explícame por favor, hermano o hermana, cómo yo identifico el pecado. ¿Cómo yo sé lo que es el pecado? Pues familia, sencillo. ¿Cuál es el instrumento que Dios nos dejó para poder identificar el pecado? Sus 10 mandamientos, su ley. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Están o no están conmigo? ¿Cómo yo sé lo bueno y lo malo? Pues familia, Dios me lo dejó saber, que el pecado es ¿qué? Transgredir su santa ley. ¿Cuántos están conmigo? Significa que si yo quiero quitar el pecado de mi vida, si yo no quiero pecar, ¿a dónde tengo que ir para identificar el problema? A los 10 mandamientos.
porque me dice claramente la Biblia que el pecado es transgresión de la ley. Le hago una pregunta: ¿por qué murió Cristo? ¿Cuál fue la razón que Cristo murió? Por nuestros pecados. En otras palabras, por nuestras transgresiones a su santa ley. Significa que si Cristo murió por mi pecado y Él dio ese gran sacrificio, significa que si yo quiero honrar su sacrificio y yo quiero exaltar y darle gracias y gloria por haber dado su vida por mí, significa que yo no quiero saber nada del pecado. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado mató a mi Cristo. ¿Cómo yo sé lo que es el pecado? Tengo que ir a la ley de Dios, porque la ley de Dios me explica qué fue lo que mató a Jesucristo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que un cristiano que quiere honrar el sacrificio de Cristo no quiere saber nada del pecado, no quiere acercarse al pecado. Y para tú evitar pecar, ¿para dónde tienes que ir? Tienes que ir a los 10 mandamientos. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Gloria a Dios. ¿Y la ley de Moisés? Pues ya tenemos el instrumento que identifica el pecado, los 10 mandamientos. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve la ley de Moisés? La ley de Moisés fue añadida a causa o a consecuencia o el resultado del pecado. ¿Para qué? Para limpiar o resolver el problema del pecado que se había traído. ¿Están conmigo o no están conmigo? Noten cómo lo dice Nehemías capítulo 10, versículo 33 al 36. Para las cosas santificadas y los sacrificios ¿de qué? De expiación, o los sacrificios de limpieza por el pecado de Israel, y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Ese es el santuario, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de nuestro Dios, como está escrito en la... Ustedes ya son expertos. ¿En qué ley está escrito sobre sacrificios de expiación por el pecado, sobre el santuario y sobre quemar algo sobre el altar? ¿En qué ley está escrito? ¿Está escrito en los 10 mandamientos? ¿Está escrito en dónde? En la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos es una ley moral y la ley de Moisés es una ley ceremonial. Noten que ahí no dice ley de Moisés, pero ustedes lo saben. ¿Por qué? Por el contexto. Amén. Saben distinguirlo porque ya conocen, identifican el asunto. Gálatas 3, 10 al 19. Esto lo leímos al principio. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo ¿qué? Levánteme la mano, ¿cuántos quieren estar bajo maldición? Nadie. Ahora, ¿de qué ley está hablando Pablo en Gálatas? De que las obras de la ley están bajo maldición. Sigamos leyendo. Porque escrito está en la ley: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la... Le hago una pregunta: ¿qué ley está escrita en un libro? La ley de Moisés, porque la ley de Dios fue escrita sobre... Y dice que está escrito: maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley. Le hago una pregunta: ¿en los 10 mandamientos hay maldiciones? No. Pero en la ley ceremonial, en la ley de Moisés, ¿habían maldiciones? Sí. Ahora noten esto, familia. Esto es una cosa espectacular. Pregunta Pablo: ¿para qué entonces sirve la ley? ¿De qué ley está hablando Pablo? De la ley ceremonial, la ley de Moisés. Ese es el contexto. Él dice: ¿para qué entonces sirve la ley ceremonial? Noten la respuesta. Fue añadida ¿a qué? A causa de las transgresiones, o a resultado del pecado, a resultado de la iniquidad. Ahora dicen, y noten que rico, hasta que viniese la semiente. La hermana del frente lo agarró. La ley ceremonial, la ley escrita en un libro, la ley que regulaba los servicios, las ofrendas del santuario terrenal, dice aquí que fueron añadidas por culpa del pecado, y dice que estaban hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Significa que cuando Él llega, ¿qué pasa con esa ley? Él cumple en la ley ceremonial, Él cumple la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque Él era el sacrificio, Él era el cordero, Él es el sacerdote, Él es la ofrenda. ¿Están conmigo o no están conmigo? Cristo, entonces, esa ley estaba en pie. La ley de sacrificar corderos y los sacerdotes y todo lo que se hacía estaba en pie hasta que
hasta que Cristo vino. Por eso en la profecía de las 70 semanas estudiamos hace unos días atrás, Daniel 9:27, que dice: a la mitad de semana hará cesar el sacrificio. ¿Por qué fue que a la mitad de la semana de la profecía pararon los sacrificios y las ofrendas? Porque Cristo era el sacrificio. Amén. Cristo era la ofrenda. Todas las leyes ceremoniales, todo lo que tenía que ver con los sacrificios, las ofrendas, todo lo que estaba en el santuario terrenal era sombra y figura que representaba o señalaba ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué nosotros no seguimos sacrificando corderos? ¿Por qué no? Porque Cristo es el cordero. Amén. Así que todo lo que ocurría en el santuario terrenal señalaba, apuntaba hacia quién? A Cristo. ¿Recuerdan cuando Cristo le dijo: tumben este edificio y en 3 días lo vuelvo a levantar? Y ellos dijeron: imposible, si en 46 años tardó para levantar el santuario. Cristo no estaba hablando del santuario, estaba hablando de ¿qué? De su cuerpo, de sí mismo, porque Él es el plan de salvación. Amén. Cristo es el cumplimiento. Y todo esto, familia, todo este enredo en cuanto a la ley de Dios, familia, es claramente dicho que hasta que viniera el Mesías, cuando vino, entonces comenzó el nuevo plan. ¿Cuántos dicen amén por eso? Noten lo que dice Colosenses 2:14. Cristo anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? Algunos cristianos muy sinceros me dicen: Carlos, los 10 mandamientos quedaron clavados en la cruz cuando Cristo murió. Y yo le dije: bueno, algo quedó clavado en la cruz cuando Cristo murió, pero no fueron los 10 mandamientos. ¿Por qué? El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Pregunta: ¿usted puede clavar tablas de piedra a la madera? No, pero un libro quedó clavado. Claro que sí. El libro de la ley de Moisés, las leyes ceremoniales, concluyeron cuando Cristo vino aquí a cumplir como cordero, como ofrenda, como sacerdote y como el salvador del mundo entero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están conmigo? ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? ¿Están seguros? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Los judíos están esperando ¿qué cosa? El Mesías. Y noten lo que sucede. Les voy a dar un ejemplo para mostrarle exactamente lo que está pasando hoy en día. Yo me acuerdo cuando mi esposa Cicely estaba en Guatemala. Nosotros nos conocimos, nos casamos y luego yo tenía que seguir viajando mientras ella estaba en Guatemala. Y yo tenía en mi iPad, ¿verdad? Yo tenía una foto de ella. Y yo tenía una foto de ella ahí y yo la veía y yo: ay, mira mi esposa, qué linda, ¿verdad? Ay, mi esposa y mi esposa. Y la veía en fotos y la veía en mi foto. Imagínate, ¿verdad? Que nosotros nos estamos viendo en fotos. Mi esposa está viendo, nos estamos viendo en fotos. Y un día vienen y tocan la puerta de mi casa. Y cuando yo voy y abro la puerta, ahí está mi esposa. Y ella dice: mi amor, aquí estoy. Y yo digo: gloria a Dios. Y voy corriendo y abrazo la foto del iPad. ¿Cuánto te extrañé, mi amor? Le hago una pregunta. ¿Qué usted me diría? ¿Qué usted me diría? Mira, ¿qué es lo que tú haces? ¿Para qué estás abrazando la foto si la verdadera está ahí? ¿Qué es lo que pasa con los judíos? Los judíos están abrazando la foto todavía. Y cuando Cristo llegó, Él le dijo: yo soy el Cordero, yo soy el Salvador, yo soy el sacerdote. Y ellos dijeron: nosotros no te queremos a ti, queremos ¿qué? Queremos abrazar al santuario. Cristo le dijo: ese santuario no tiene ningún valor. Amén. Ese santuario les he dejado desolado. ¿Por qué? Porque no era en un santuario terrenal donde yo iba a llevar el plan de salvación, era en el santuario celestial. Ahora, este asunto de los 2 pactos se pone un poco confuso y en esta noche vamos a resolverlo si usted si no se ha dado cuenta todavía. ¿Cuál es la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto? ¿Por qué? Porque me encuentro con cristianos que me dicen: Carlos, yo soy cristiano del nuevo pacto, no del viejo pacto. Perfecto. Primero, antes de contestar esa pregunta bíblicamente, ¿cuál es la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto? Y le pregunto ¿por qué? Porque una vez yo tomé un curso de una semana con un señor sobre los 2 pactos. Y este señor era extremadamente brillante. Tenía como 3 doctorados y había escrito como 5 libros sobre los 2 pactos. Pero el señor no tenía ni un pelo de maestro, ¿me entienden? Era inteligente, pero de maestro no tenía nada. Y por una semana, todo el día yo estaba escuchando a este hombre ahí bla, 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 y yo no entendí ni papa.
¿Por qué? Porque no sabía comunicar su inteligencia y su información. Ahora, cuando terminó el curso, claro, tuve que aprender algo. Yo le dije, Señor, tiene que haber una manera más fácil de entender la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Y esto que le voy a mostrar ahora, yo le llamo la tablita del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me mostró esta tabla que yo voy a compartir con ustedes para entender clara y contundentemente, de una manera bien clara, la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto sin tener que hacer 3 doctorados y escribir 5 libros. ¿Están listos? Repito, esta tabla no me pertenece a mí, esta tabla es la tabla del Espíritu Santo. Y yo se la voy a enviar para que usted sepa la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. ¿Cuántos están listos? Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Viejo pacto, temporaria. Nuevo pacto, eterno. Viejo pacto está basada en la ciudad de Jerusalén, terrenal. El nuevo pacto está basado en la nueva Jerusalén, celestial. El viejo pacto está basado en Israel y judíos literales que nacen dentro de la tribu literal. El nuevo pacto está basado en Israel y judíos espirituales, que son los que aceptan a Cristo Jesús, lo cual estudiamos, son injertados al pueblo de Dios, y los que rechazan a Cristo son sacados. El viejo pacto tiene que ver con fiestas ceremoniales que son profecías. El nuevo pacto tiene que ver con el cumplimiento de esos eventos proféticos. ¿Cuántos dicen amén? El viejo pacto tiene que ver con la intercesión de muchos sacerdotes imperfectos que morían. El nuevo pacto tiene que ver con la intercesión de un solo sumo sacerdote, Cristo Jesús. Amén. El viejo pacto está basado en el sacrificio de sangre, y esos sacrificios se hacían diarios y anuales. El nuevo pacto está basado en el sacrificio de Jesucristo, un solo sacrificio que pagó por la culpa del pecado de todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme bien, el viejo pacto está basado en los 10 mandamientos escritos en piedra. El nuevo pacto está basado en los 10 mandamientos escritos en la mente y el corazón. Para resumirlo, una manera sencilla de entender la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto: el viejo pacto está basado en el santuario terrenal que estaba ya construido en el Medio Oriente, y el nuevo pacto está basado en el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? Sencillo, fácil de entender. Si usted quiere verle el viejo pacto, mira todo lo que se hacía en el santuario terrenal. Si usted quiere entender el nuevo pacto, mira todo su cumplimiento por medio de Cristo Jesús, cuando vino aquí a la tierra y cuando ascendió al santuario celestial. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, con todo y eso, hay cristianos que me dicen: Carlos, yo soy cristiano del nuevo pacto. Tú estás diciendo que la ley de Dios sigue en pie, tú eres cristiano del viejo pacto. Y yo le hago una pregunta sencilla. Por favor, hermano, hermana, explícame, ¿qué es ser un cristiano del nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto? Y la mayoría no me saben contestar. Y yo le digo: no se preocupe, que yo le voy a enseñar bíblicamente lo que es ser un cristiano del nuevo pacto. Pablo lo explica claramente en Hebreos capítulo 8, 8 al 10. Y aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un ¿qué? Un nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por... ¿Cuántos quieren ser parte del pueblo de Dios? Levánteme la mano. Dios dice que para ser parte de su pueblo, Él tiene que escribir su ley en tu mente y en tu corazón. Ahora, ¿qué significa que Dios quiere escribir su santa ley en nuestra mente y en nuestro corazón? Se lo voy a pintar de manera bien sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre la ley escrita en tablas de piedra y la ley escrita en la mente y el corazón del cristiano? ¿Cuántos aquí son casados? Levánteme la mano. Muy bien. Vamos a suponer que usted llega esta noche a su casa y su esposo o su esposa le dice: mi amor, quiero que sepas que la razón por la cual yo te soy fiel es porque hay un mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Como ese mandamiento de Dios dice: no cometerás adulterio, por esa razón es que yo te soy fiel. Si no fuera por esa ley, yo andaría como chivo sin ley en todas las esquinas buscando. ¿A cuánto le gustaría escuchar eso de su esposo o su esposa? A nadie. ¿Por qué? Porque aunque queremos que nuestros esposos y esposas obedezcan a Dios,
esa obediencia a esa ley es que es externa. Ahora, contrario, ahora la ley escrita en el corazón. Usted llega a su casa esta noche y su esposo o su esposa le dice: mi amor, quiero que sepa que la razón por la cual yo te soy fiel y no ando como chivo sin ley es porque te amo. Pregunta, ¿hay una diferencia? Usted como mantequilla en sartén caliente se derrite. ¿Cuál es la diferencia entre la ley escrita en piedra y en el corazón? Sencillo. En el nuevo pacto, cuando dice que la ley está escrita en el corazón del ser humano, significa que nuestra obediencia a la ley de Dios es por amor. Amén. Es que viendo lo que Dios ha hecho por nosotros, viendo cuánto Dios nos ama, viendo el gran sacrificio de Cristo por nuestros pecados, que se identifican por medio de la santa ley de Dios, yo le digo: gracias, Señor. Y yo no guardo la ley para ser salvo, yo no guardo la ley para obtener el favor de Dios. La razón por la cual yo guardo la ley de Dios es porque ya soy perdonado y salvo en Cristo Jesús. Y a causa de eso, a causa de la forma de gratitud, de amor y de confianza en Dios, es que yo guardo la ley. ¿Por qué? Porque Él murió por mis pecados y el pecado es transgresión de la ley. Entonces yo no quiero nada que ver con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están entendiendo o no me están entendiendo, familia? Y esto es lo que significa, esto es lo que nos está hablando. Y la gente, familia, le quiere dar mucha vuelta al asunto. Sencillo, escúchame bien. La fe es la raíz de la salvación. Amén. Pero las obras son los frutos de esa salvación. Las obras son la evidencia de que usted le ha entregado su vida al Señor. Una persona que ha aceptado a Cristo Jesús, Dios dice que ahora mi ley, mi santa ley, mis principios divinos son exaltados, amén. Son levantados y son puestos para cuidar y proteger al ser humano. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora le hago una pregunta. ¿Será que hay objeciones que tenemos a este tema? Sí, hay muchísimas objeciones. Escúcheme bien, yo no tengo tiempo de cubrirlas todas. Lo que voy a hacer es solamente voy a cubrir 2 o 3 de las más generales que se me presentan. Las demás van a estar todas en mis notas, en los estudios que les voy a enviar, para que usted, si tiene alguna duda, ahí van a estar. Y si no, aquí estoy durante 2 semanas. Usted en cualquier momento puede decirme: yo quiero hacerle una pregunta y quiero hablar sobre este tema, y lo hablamos. Una de las objeciones más comunes cuando presento este tema sobre la santidad de la ley de Dios, los 10 mandamientos, es que me dicen: mira, Carlos, ya tú estás en el pasado, Carlos. Cuando Cristo vino, Cristo estableció solamente 2 mandamientos. ¿Cuáles son los 2 mandamientos que estableció Cristo? Dígame. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, y amarás al prójimo. A mí me dicen: Carlos, Cristo vino y estableció esas 2 leyes, ya los 10 mandamientos quedaron anulados. Y a mí me encanta cuando me dicen esto. Yo como que me gozo. Porque yo le digo: hermano, hermana, yo le tengo 2 preguntitas. Primero, este asunto de guardar, de amar a Dios y amar al prójimo, ¿lo estableció Cristo o esto es algo que ya estaba escrito anteriormente? ¿Qué ustedes creen? Pues tú dices que Cristo lo trajo nuevo, perdóname, pero todo lo que Cristo enseñaba estaba basado en lo que ya estaba escrito. Noten lo que dice Deuteronomio 6:5: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el 5.º libro de la ley de Moisés. Claro. Levítico 19:18: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti. Así que Cristo no trajo nada nuevo, ya eso estaba establecido. Ahora la segunda pregunta es más sabrosa. Hermano, hermana, ¿cómo usted ama a Dios y cómo usted ama al prójimo? Pues es interesante notar que los 10 mandamientos están divididos en ¿cuántas tablas? 2. ¿Por qué están divididos en 2 tablas? Porque Dios, cuando estaba escribiendo los 10 mandamientos, dijo: mira, dame otra tabla que me estoy quedando sin espacio. No, están divididos en 2 tablas por una razón muy sencilla. La primera tabla, o los primeros 4 mandamientos, tienen que ver ¿con qué? Con mi relación y el amor a Dios. La segunda tabla, o los otros 6 mandamientos tienen que ver ¿con qué? Con mi relación con Dios. Entonces, si yo quiero saber cómo amar a Dios, ¿a dónde tengo que ir? A la primera tabla, los primeros 4 mandamientos. Si quiero saber cómo amar al prójimo, ¿a dónde tengo que ir? A la segunda tabla, a los otros 6 mandamientos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, alguna gente, una gente me dijo: ay, lo que pasa es que tú hablas muy rápido y tú te crees el más que sabe. Yo le dije a ustedes aquí que aquí no importa lo que yo creo, aquí no importa lo que a mí me gusta, aquí no importa lo que a mí me enseñaron. Aquí lo único que importa es lo que yo le puedo probar por medio de la palabra de Dios. Amén. ¿Será que esto yo me lo inventé
o será que esto yo lo aprendí de la Biblia? Pablo, Romanos capítulo 8, dice así, 13, el versículo 8. No debas a nadie nada, sino ámense unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido ¿qué? Pregunta, ¿qué tabla de la ley habla de amar al prójimo? La segunda tabla, noten. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Pregunta, ¿en dónde se encuentra el adulterio, los hurtos, la matanza, las mentiras y la codicia? En la segunda tabla, dice Pablo. Y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es... Si usted quiere saber lo que es amar, ¿a dónde tiene que ir? A los 10 mandamientos. La primera tabla nos enseña a amar a Dios. La segunda tabla nos enseña lo que es amar al prójimo. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿A cuántos dicen amén? Ahora, una vez una señora muy sagaz, porque yo daba clases en Nueva York. Yo era maestro en la ciudad de Nueva York, allá en Harlem. Y yo en la hora del almuerzo yo me reunía con las maestras a estudiar la Biblia, ¿verdad? Y una vez yo estaba hablando mismo porque esta confusión surgió en la temática. Y vino una maestra y me dijo: mira, Carlos, Mr. Muñoz, usted está muy equivocado, Mr. Muñoz. Y yo le dije: explícame, por favor. Me dijo: mira, lo que pasa es que cuando yo le entrego mi vida al Señor, al yo entregarle mi vida al Señor, la frase que utilizó específicamente en inglés fue I abide in Christ, o yo conozco o estoy en Cristo. Ella dice: cuando yo le entrego mi vida a Cristo y yo lo conozco, como Él guardó la ley perfectamente porque Él nunca pecó, entonces su justicia me cubre y yo no tengo que guardar la ley porque ya la hizo. Y yo me quedé, wow, tenía sentido. Y por 5 segundos me quedé como que, wow, es verdad, estoy en Cristo. Y como estoy en Cristo y Él guardó la ley perfectamente porque no pecó, yo automáticamente estoy cubierto por su justicia. ¿Será eso lo que significa? El Espíritu Santo tiene una manera muy interesante de recordarte versículos en el momento más apropiado. Y yo le dije a la maestra: mire, a usted yo la respeto mucho. Yo sé que usted es una mujer de Dios. Yo lo sé por su testimonio, cómo usted trabaja, cómo usted se expresa. Yo sé que tú amas al Señor, pero hay un problema con lo que tú me estás diciendo. Porque tú me estás diciendo a mí que como yo conozco a Cristo, que automáticamente como lo conozco, no tengo que guardar los mandamientos porque ya los guardó y por lo tanto yo no tengo esa responsabilidad. Pero hay un apóstol llamado Juan. Y Juan era el discípulo amado de Cristo. Y Juan estaba a la cruz con Cristo Jesús. Y 60 años después de que Cristo murió, él escribió, además del libro de Apocalipsis, él escribió las epístolas de Juan. Y él escribió algo muy interesante que dice así: Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 al 6. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué dice? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo le dije, mire, aquí Juan está diciendo lo contrario a ti. Tú me estás diciendo que porque como yo conozco a Jesús, yo no me tengo que preocupar por guardar los mandamientos. Y Juan me está diciendo 60 años después de la muerte de Cristo, que la manera como yo profeso y el testimonio de que yo conozco al Señor es que estoy guardando sus mandamientos. Y si digo que lo conozco y no guardo sus mandamientos, soy un mentiroso. Ella se quedó con los ojos como pescado de freezer y no me pudo contestar porque está claro. Yo le dije con todo el respeto que usted se merece, que yo sé que usted ama al Señor y le sirve, pero yo no le voy a hacer caso a usted, yo le voy a hacer caso a Juan. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que estamos viendo, familia. Como le dije, hay mucha gente que utiliza no que sí, antes la salvación era por obras y luego en el nuevo pacto la salvación es por gracia. Eso no es verdad, porque ya estudiamos que en Génesis capítulo 3 Adán y Eva pecaron. ¿Y qué iba a pasar con ellos? ¿Iban a qué? A morir. ¿Y qué hizo Dios? Dios envió y sacrificó a los corderos. Génesis capítulo 3, el ser humano cae, la gracia y la misericordia de Dios es presentada en el pacto eterno. ¿Cuántos dicen amén? Así que no me digan a mí que es lo mismo, familia. De hecho, la pregunta, para resumirlo,
¿Dónde en la Biblia dice que la gracia y la misericordia de Dios nos concede libertad para transgredir, violar o desobedecer su santa ley moral, los 10 mandamientos? Por favor, búscame un versículo donde dice que porque Cristo murió por mis pecados, ahora yo soy libre para seguir pisoteando la ley de Dios. Al revés, dice Pablo en Romanos capítulo 6. Ahora que hemos sido perdonados por el pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? Amén. Porque ahora representa la santidad de Dios, lo lindo. Y como Cristo murió por mi pecado, yo no quiero pecar y por eso yo quiero vivir de acuerdo a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y alguna gente me dice, Carlos, usted está enseñando legalismo. No. Legalismo es yo decir que usted tiene que guardar la ley de Dios para ir al reino de los cielos. Legalismo es decir que usted tiene que hacer X o Y cosa para ganarse el cielo. Eso es legalismo. Repito, yo no guardo los 10 mandamientos para ser salvo, ni para ser perdonado, ni para ir al reino de los cielos. Yo guardo los 10 mandamientos porque ya fui perdonado en Cristo Jesús, soy salvo y gracias a Él yo puedo ir al reino de los cielos. Amén. Es en honor, es el resultado, es la respuesta al amor de Dios, es que yo guardo los mandamientos. Y por eso cuando leímos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, dice, teme a Dios. Le hago una pregunta. ¿Será que está hablando que le tengamos miedo a Dios? En cierto sentido sí. Pero le hago una pregunta. Los que son padres y madres aquí, ¿ustedes quieren que sus hijos le tengan miedo? No. ¿Ustedes quieren que sus hijos qué? Los respeten, los honren, los obedezcan. Eso es lo que el temor de Dios dice. Mira el sacrificio de Dios por nosotros. Mira cuánto Dios ha dado por nosotros. Y dice, teme a Dios, hónralo, ámalo, sírvale. Y eso es lo que dice en Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es ¿qué? El todo del judío. El todo del hombre. ¿Cuántos están conmigo? Familia, los 10 mandamientos, pregunta, ¿son parte del plan de salvación? El santuario está explicado el plan de salvación. Pregunten, ¿dónde están los 10 mandamientos? En el lugar. ¿Y están donde qué? ¿Dentro de él? ¿Y qué representa el arca? Y el trono de Dios tiene los 10 mandamientos debajo del trono. Significa que los 10 mandamientos son los principios divinos que Dios, por los que Dios reina y gobierna el universo entero. Amén. Esos 10 mandamientos, esa ley está fundamentada y nunca se quitará, porque la ley de un rey no se anula y no se quita. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? Ahora le hago una pregunta. ¿Serán los 10 mandamientos importantes en los tiempos finales? ¿Qué ustedes creen? ¿Serán los mandamientos, tienen importancia en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 14:12, aquí está la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son esos? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más guardan? Dice que los que van a perseverar en el tiempo del fin, ¿qué hacen? Guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más guardan? Escúcheme bien, si usted guarda los mandamientos y no tiene fe en Jesucristo, no le sirve de nada. La fe es la raíz de la salvación. Las obras son los frutos de esa salvación. ¿Cuántos dicen amén? Familia, ¿quién usted cree que odia la santa ley de Dios? ¿Quién odia la ley de Dios? Ya lo estudiamos. Satanás, dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? China. ¿Quién es el dragón? Satanás. Se llenó de ira contra quién? ¿Contra quién es la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. ¿Que son quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen él. Noten que el diablo le hace la guerra a la iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia en el tiempo del fin quiere mantener los principios y los 10 mandamientos en alto. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso el diablo lo odia. ¿Por qué? Porque él quiere que sigamos pecando. El diablo quiere que sigamos arrastrándonos en el pecado. No quiere que lo identificamos. ¿Están conmigo o no están conmigo? El dragón le está haciendo la guerra a la mujer porque ella quiere guardar los mandamientos de Dios. Ahora le hago una pregunta. ¿A quién está utilizando el dragón para atacar a la ley? A la bestia. Dice aquí Daniel 7:25, la bestia hablará palabras contra el Altísimo y pensará en cambiar los tiempos. Y le voy a mostrar en este fin de semana cómo la bestia, el anticristo, están atacando al gobierno de Dios, atacando su santa ley, tanto que la profecía dice que la bestia tratará de cambiar los 10 mandamientos. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Y adivine quién está sentado sobre la bestia. La ramera de Apocalipsis 17. ¿Están viendo cómo el panorama profético nos está advirtiendo, familia, sí o no? ¿Están o no están conmigo, familia?
Esta es la guerra final. Esta es la guerra del Armagedón. Una iglesia que quiere serle fiel a Dios, que quiere mantener todos los principios en alto. Y la otra, la ramera, que quiere ¿qué? Quiere atacarla y quiere seguir dando su propio vino al mundo. Y terminamos con esta pregunta que me hicieron una vez. Carlos, ¿por qué me estás hablando de los 10 mandamientos si yo no puedo guardar la ley de Dios? Es imposible para mí guardar los 10 mandamientos, Carlos. ¿Y sabe lo que le contesté? Es verdad. En la carne es imposible agradar a Dios, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 2:13, Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios te está pidiendo que guarde los mandamientos. 1, porque Dios sabe que es bueno para ti. Y 2, porque Él te va a dar la fuerza para que tú puedas serle fiel a Él. Y Filipenses 4:13 en el contexto verdadero, todo lo puedo en Cristo que ¿qué? ¿Cuánto puedo? Todo lo puedo en Cristo. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Termino con esta historia. Una vez, aquí en el sur de Estados Unidos, aquí no, más abajo, en el sur de Estados Unidos, cuando estaba la era de la esclavitud todavía, vino este dueño de hacienda y fue a esta compra, a esta venta de esclavos. Y este dueño de hacienda fue y vio que habían cientos de esclavos, pero había un esclavo que era el doble de alto y el doble de fuerte que todos los demás esclavos. Y cuando lo vio que estaba marcado a mitad de precio. Y el dueño preguntó, ven acá, ese esclavo es más grande y más fuerte que todos los demás y vale mitad de precio. ¿Qué es lo que pasa con él? Y le dijo el que estaba haciendo la venta, le dijo, mira, lo que pasa es que este esclavo yo le he vendido 3 veces ya. Y cada vez que lo vendo, me lo devuelven porque no levanta un solo dedo. No trabaja, le han dado pela, lo han dejado sin comida, lo han dejado de fuera en el frío desnudo y no trabaja para nadie. Si me lo compra, le dijo el dueño, te lo dejo con otro 50% de descuento encima y si no te trabaja no me lo devuelvas, mátalo. Efectivamente, el dueño de la finca se llevó ese esclavo y lo montó en el carruaje. Y 2 horas de camino para su finca, ese esclavo no se cayó la boca, diciéndole, me compraste y perdiste el tiempo, porque yo no trabajo para nadie, yo no soy esclavo de nadie, yo no levanto un dedo para nadie, mejor mátame, mejor déjame, bla, 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 como una cotorra, como un loro, como ustedes le digan, ¿verdad? Todo el camino, cuando llegan a la hacienda, el dueño de la hacienda dice, bájame el esclavo. Y cuando lo baja le dice, quítale las cadenas. El esclavo se sorprendió, le quitaron las cadenas. Y el dueño le dijo, yo te compré con el propósito de hacerte libre. Yo te compré para liberarte. Tú eres un hombre libre en este momento. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Ahora, tú tienes 2 opciones. Una opción, te puedes ir por este camino. Y ese camino, como tú puedes ver, es tenebroso, oscuro. Tú no sabes lo que te va a pasar. Lo más seguro, te va a comer un perro, unos animales salvajes, o alguien te encuentra y te mata. Pero eres libre. O 2, tú puedes tomar este camino que lleva a mi finca. Y en mi finca están mis siervos. Y mis siervos yo no los llamo esclavos, son siervos. Ellos viven conmigo, ellos comen conmigo en la mesa. Los hijos de mis siervos van a la escuela con mis hijos. Y somos una gran familia y trabajamos todos juntos. Si tú quieres, tú te puedes ir por ese camino o tú puedes decidir venir y vivir en mi finca con los demás siervos que yo tengo. Y te prometo que si decides quedarte, yo voy a hacer todo lo posible para buscar tu familia y tus hijos donde quiera que se encuentren en este país y los voy a traer para que ellos vivan con nosotros aquí. ¿Y saben lo que ese esclavo que nunca había levantado un solo dedo para nadie en su vida hizo? ¿Qué hizo? Se puso de rodillas y dijo, mi amo, aquí estoy. ¿Dónde tú quieres que yo empiece a trabajar por ti? ¿Cuál fue la diferencia, familia? Que el esclavo vio cuánto costó su libertad, que lo compraron para liberarlo, y cuando él se dio cuenta del gran sacrificio, que él dijo, ¿cómo no servir a un Señor así? Ahí está Cristo, que lo dio todo por nosotros, pagó con su propia sangre y carne. ¿Para qué? Para pagar por nuestros pecados y liberarnos del pecado, no para que sigamos arrastrándonos en él. ¿Y qué dice Cristo? Si me aceptas como tu Señor y Salvador, adivina qué,
yo te voy a llevar a mi patria celestial, a mi mansión, para que tú vivas conmigo todos los días de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué es lo que dice el Señor? Sencillo. Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Noten que es condicional. Si no lo amas, no lo hagas. Pero si tú amas a Jesús y tú quieres decirle gracias, Cristo, por haberme dado todo, gracias por morir por mis pecados, gracias por lo presente y por el futuro que tú vendrás, si me amas, guarda mis mandamientos. Si te lo está pidiendo es porque te va a dar la fuerza para ayudarte. Y segundo, Dios nunca te va a pedir nada que te hace daño. Siempre te va a dar algo que es por tu propio bien. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto en esta noche, ¿hay alguien que quiere decir gracias, Señor Jesucristo, por haberme dado todo? Y ante eso, yo no solamente quiero que tú seas mi Salvador, sino yo quiero que tú seas mi Señor, mi amo, mi dueño, mi Rey. Alguien en esta noche que quiere decir gracias, Señor, yo te amo y yo quiero guardar tus mandamientos. Póngase en pie en esta noche si es tu deseo. Amén. ¿Es lindo o no es lindo esto? Familia, los 10 mandamientos son 10 principios divinos. Es una protección que Dios ha puesto alrededor de nosotros para cuidarnos del pecado, para que no sigamos siendo arrastrados por él. ¿Cuántos dicen amén por eso? El pecado ha arrastrado a la humanidad y Cristo quiere liberarnos del pecado para darnos una vida gloriosa y sabrosa. ¿Cuántos dicen amén? Mañana el tema es el Tribunal Supremo en el lugar santísimo. Vamos a ir dentro del lugar santísimo y vamos a estudiar el tema del juicio. Familia, el tema de mañana es candela. Eso no se lo puede perder, pero usted tiene que traer a alguien, amén. Si trajo a alguien y no haber regresado, tráigalo, diga, mañana vamos a tocar el tema del juicio, eso va a ser candela pura. Este loco sigue y está poniéndose loco más loco cada noche. Tráigalo y dígale que vamos a estudiar otra profecía de tiempo, lo que se conoce como la profecía de los 2300 días, amén. Esto va a ser candela. Familia, quizá usted está cansado porque está trabajando. Quizá usted ya se está cansando de escucharme tanto, porque mire que yo hablo, ¿verdad? Quizá yo hablo muy rápido. Por eso le envío las notas, todos mis estudios, todo lo que yo digo está en todas mis notas para que usted lo pueda repasar. Pero hay una promesa que nunca quiero que olvides cuando salgas de la casa de Dios, y es la promesa que se encuentra ¿en dónde? En Isaías 41:10. ¿Cómo dice? No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo siempre te guié. Yo siempre te ayudaré. Yo te sostengo con la diestra de mi justicia. No importa el problema que estés pasando, la dificultad en tu matrimonio, de salud, finanzas, no sé. Pero la promesa en Isaías 41:10, Dios dice, no te preocupes, que yo estoy contigo. Tú sígueme y yo te voy a proteger, yo te voy a ayudar y yo te voy a sostener. Amén. Padre Santo, gracias, porque en esta noche clarificamos una controversia muy popular en el cristianismo, el asunto de si tu santa ley, tus 10 mandamientos están en pie y son vigentes para el cristiano hoy en día. Hay muchos hermanos y hermanas, Padre Santo, sinceros, que creen que la ley ha sido abolida, que creen que los 10 mandamientos ya no están en pie, que son parte del viejo pacto. Pero hoy hemos estudiado que tus 10 mandamientos son principios eternos, son principios que durarán para toda la eternidad. Esos principios santos con el cual tú riges y reinas sobre el mundo. Te pedimos que nos ayudes, Padre, para que podamos hacer una entrega total, para que tu Espíritu Santo nos ayude a ser fiel a esos principios. Y que nos ayudes, Padre, para que podamos llevar este mensaje a aquellas personas que no lo conocen, para que puedan entender la premura y cómo el diablo quiere engañarnos a creer que los 10 mandamientos no son importantes, porque el diablo nos quiere ver en pecado. Gracias, Padre, por la bendición. Gracias por escucharnos. Llévanos con cuidado a nuestras casas y tráenos mañana de regreso, Padre, para seguir disfrutando y deleitando el estudio de la palabra. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Denle un abrazo.